Bueno, quiero darle la bienvenida a todas las personas que en este momento están incorporándose a la enseñanza desde YouTube, lo están viendo en diferido, qué bueno que nos sintonizan. Este domingo seguimos en nuestra serie que le hemos denominado La Transformación, la serie de la transformación. Y recordará usted que hemos venido hablando un poquito desde la perspectiva de la oración. Hablábamos la semana pasada y cómo la oración no es un mérito y cómo también la oración tiene como principal eje ser una acción de transformación, no de nuestras circunstancias, no de lo que estamos viviendo, ni siquiera de nuestro cuerpo, sino de nosotros mismos. Y que cuando nosotros somos transformados, nos sometemos y entramos a ser transformados para con Dios, entonces nosotros podemos ver respuestas en todas las demás áreas de nuestra vida que necesitamos que Dios se manifieste. Hoy, pues en este mismo sentido, queremos ver las dádivas. Y vamos a leer el versículo que nos lleva hasta acá. Quiero invitarle a abrir su Biblia, si la trajo, en el capítulo 10 de Hechos, y si no, pues ahí le va a ir saliendo para que usted pueda seguir la lectura. Y Hechos capítulo 10, versículo 31, estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Esa es la que estoy leyendo este día. Dice así: Cornelio, es decir, el ángel, el mensajero del Señor, le está hablando y le está diciendo: Cornelio, tu oración es oída. Esa fue la parte que vimos la semana pasada. Y la segunda parte es que le dice: y tus dádivas de misericordia han venido en memoria a la vista de Dios. Ese es nuestro tema: cómo hacer que nuestras dádivas de misericordia vean a la vista de Dios. Ahora, vengan a la vista de Dios. Ahora, lo importante notar acá es que yo quiero mantener el mismo significado, porque si no contradeceríamos la gracia de que tampoco nuestras ofrendas nos generan algún mérito para con Dios. Tampoco cuando diezmamos es que Dios tenga que hacer lo que nosotros queremos en función financiera. Y esto es a veces muy difícil verlo por la traducción y por cómo nosotros los occidentales, el idioma es muy distinto a cómo se dio. Para nosotros los occidentales las cosas son nuestras. Este es mi teléfono. En el idioma de la Biblia diría: hay un teléfono para mí. No existe el verbo tener. En el idioma bíblico nada es nuestro. El dueño de todas las cosas es Dios. Y el día que a Dios le plazca, este teléfono se apaga y no prende más, porque es de Él. Y aunque sea nuevo y aunque fuera lo que fuera, podría ocurrir. Situándonos entonces en la circunstancia de Cornelio, usted recordará que Cornelio llega a una sinagoga, es un gentil que llega a una sinagoga farisea. Y ahí empieza a escuchar el mensaje fariseo. Ahora, el mensaje fariseo decía que la pobreza era una maldición y los pobres a lo mejor no iban a heredar el reino de los cielos. Eso decía el mensaje fariseo, no el mensaje bíblico. Y que si usted quería un lugar en el cielo, tenía que ser una persona muy dadivosa. De ahí es que vemos parábolas o historias, como se acordará usted una vez que Jesús está en el templo y ve cómo la gente deposita grandes cantidades, y él dice: no, la que dio más fue la viuda. ¿Se acordará usted de esa historia? Y la viuda había dado 2 blancas, pero era porque en el mundo fariseo las finanzas compraban un acceso directo. Ellos creían en que había un alma, y es que esta alma, dependiendo de cómo primero creían que los judíos todos se iban a la parte medio buena. Ya de cajón
ser fariseo los llevaba a la parte medio buena, pero no era la parte buena. Esto es como una creencia farisea. Entonces, cuando un fariseo o una persona moría, lo evidenciaban allá. ¿Qué tanto dio? ¿Qué tanta tzedaká dio? Y vamos a ver qué quiere decir esto de tzedaká. ¿Qué tanta tzedaká dio? Y él decía, supuestamente, cuando llegaba allá, él decía, pues aquí está mi tzedaká. Y entonces, en base a eso y a sus buenas obras, lo enviaban o al seno de Abraham o al purgatorio. La idea del purgatorio es una idea farisea. Lo que pasa es que no se llamaba así, sino se llamaba de otra manera. Sheol se llamaba. Y entonces él pasaba un tiempo ahí, y dependiendo de cómo los familiares que habían fallecido empezaban a soltar el billete, entonces ya pasaba esta persona y cambiaba de rango e iba a otro lado. Esa era la escuela farisea. Y eso fue lo que oyó Cornelio. Y eso es antibíblico. Y hoy lo vamos a ver por qué. Y entonces ese mensaje en donde, dependiendo en lo que tú des, la cantidad que tú des, Dios te va a premiar. Ese mensaje que hoy se predica mucho y que genera un abuso, ese mensaje no es cristiano. Ese mensaje es fariseo. Ahora, yo no estoy en contra de las dádivas, tienen un lugar. Y por eso los dos temas de hoy son: tus dádivas han subido como en memoria. Y el otro tema, la otra pregunta que quisiéramos responder: ¿qué son las dádivas de misericordia? ¿Qué hizo Cornelio? Pues empezó a dar. Ahora usted tiene que conectar que Cornelio en este momento todavía no es salvo. Cornelio en este momento todavía no es salvo. Él se acerca a una iglesia judía farisea y empieza a oír que hay que orar. Eso lo vimos la semana pasada. Y empieza a oír que hay que soltar el billete en grandes cantidades, que hay que ser generoso, y bueno, lo que pudiera haber él escuchado. Y cuando él escucha esto, pero es que hay un llamado de Dios sobre él, porque Dios lo quiere salvar. Al final del día, el propósito de Dios era salvar a Cornelio. E iba a usar todos estos mecanismos, imperfectos aunque fuera, como lo hace con cualquier iglesia cristiana de hoy en día, porque tenemos mecanismos imperfectos, porque muchas veces nos hemos apartado de la escritura, porque hacemos muchas cosas. Yo alguna vez bromeé: yo no sé qué haría Jesús si viniera y entra a cualquier iglesia cristiana y diría así como, wow, porque nos hemos apartado de la escritura en muchas cosas, Pero bueno, gracias a Dios que es por gracia. La salvación es por gracia. ¿Y sabe qué otra cosa es por gracia? La bendición. Ahora, eso no nos exime de la responsabilidad, porque al igual que todos los mandamientos, cuando nosotros somos salvos, Dios espera que seamos justos. Dios espera que nosotros caminemos en el deber ser. Y es que, como dice la escritura, el que robaba, dice, no robe más. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Y entonces aquí está Cornelio. Y Cornelio ha venido por un proceso, porque la salvación es eso, es un proceso. Dios lo empieza a llamar. En mi caso, la salvación de mi vida empezó en el 1918, cuando mi bisabuelo se entregó al Señor, porque Dios lo llamó de una manera. Y es una historia bien interesante de unos misioneros norteamericanos. Por eso en mi familia nosotros respetamos, amamos y bendecimos a la labor misionera, y honramos especialmente a esos misioneros presbiterianos que se dejaron la vida hace más de 100 años en el occidente de nuestro país. Pero ahí empezó mi salvación. Dios empezó a llamar a mi bisabuelo educó a su hija, y por otro lado, en el lado materno, también mi bisabuela fue la primera que encontró al Señor en Huehuetenango. Bueno, Dios la encontró, es la forma correcta de decirlo.
De tal manera que cuando yo tenía 6, 7 años y la maestra de escuela dominical en la iglesia donde nos congregábamos dijo: si tú no te arrepientes de tus pecados te vas a ir al infierno, y yo levanté la mano, era un paso más en ese proceso que había iniciado en el 1916, creo que le dije. Y lo que quiero dejar en su corazón es que la salvación no es: yo levanto la mano, yo creo que salvo y ya. No es tan así, porque es un llamamiento que Dios está haciendo, y sobre Cornelio lo estaba haciendo. Y Cornelio empezó a orar, y Cornelio empezó a dar. Y quizás la enseñanza no era la mejor, y empezó a dar. Y hoy en día quizás sobre el dinero existe mucho abuso, desde los púlpitos en pedir. Probablemente yo no voy a entrar a negar eso, pero quiero decirle algo: el que da nunca se equivoca dando. El que abre su mano no se equivoca dando. Cornelio es parte de esto, pero eventualmente Dios iba a continuar con ese proceso. Y la semana pasada en Gibor a mí me tocó la enseñanza, la semana antepasada, y me llamó la atención, y esto es lo que quiero sentar en su corazón. ¿Por qué Cornelio, si no es salvo, empieza a dar? Claro, el mensaje había sido: si querés un lugar en el cielo, papadito, hay que en México dicen, hay que mocharse, dicen. Hay que soltar la machuchaca, decimos aquí en Guate, hay que dar, diríamos, para manejarlo correctamente, hay que dar. Y Cornelio empieza a dar. ¿Por qué empezó a dar él antes de ser salvo? Porque todavía no hemos llegado al punto en donde Dios lo salva. En esta historia que estamos leyendo, todavía él no es salvo. Él vive bajo un temor de Dios, pero todavía no es salvo. ¿Cuándo es alguien salvo? Cuando el poder de la salvación, cuando el poder de la santidad viene sobre él. Usted y yo lo conocemos como la venida del Espíritu Santo. Ahí es cuando la gente verdaderamente es salva. Pero hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención de la dádiva. Y la prediqué en Gibor la semana pasada. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 3, y dice así: al llegar el tiempo, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Dice esta versión. El versículo 4 continúa diciendo: Abel, que era su hermano, Hebel en hebreo, Caín está bien traducido, Caín. Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos. Es tan diferente la actitud que la escritura se toma un tiempo para describir la ofrenda. Si logra ver, regresemos al versículo 3, dice: Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Pero de Abel dice: también presentó una ofrenda. 2 puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías en su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Esta es una historia muy rara. Aquí están los 2 herederos del mundo. No ha habido familia con más recursos sobre la faz de la tierra que la familia de Adán y Eva, porque ellos eran dueños de todo. Y ahí está Adán y Eva un día: bueno, ¿qué le dejamos a Caín? Pues le vamos a dejar África. ¿Y qué le dejamos a Abel? Pues le vamos a dejar el Asia. ¿Y qué hacemos con América y Europa? Entonces Adán, como era un pícaro, dijo: si sale alguno de patio, dijo. El problema es que no había más mujeres. Entonces, tranquilícense, por favor. Pero yo lo que quiero con esto es que usted piense que escasez no había. Que no había escasez. Que estos eran los dueños del mundo.
Y entonces yo le lanzo una pregunta. ¿Cómo fue que ellos supieron que tenían que presentar una ofrenda? O sea, ¿por qué lo hacen? Y la otra pregunta, tal vez no es pregunta, pero una conexión muy importante, es que cada vez que se presenta una ofrenda, Dios evalúa el corazón. Por eso el Evangelio más adelante dirá: Dios ama al dador alegre. Y usted ve que aquí se rechazó primero a la persona y después a la ofrenda. También a Abel lo aceptaron a él primero y después aceptaron a su ofrenda. Hay muchas cosas en las que podríamos estacionarnos allí. Pero de alguna manera, cuando el pecado entra en el hombre y luego pierde la comunión con Dios, el hombre entiende que algo tiene que hacer, pero que no puede hacer nada, es la realidad, para restaurar esa comunión. Y entonces Dios empieza a dejar algunos mecanismos para acercarse a Dios y se deja el asunto de la ofrenda. En el caso de Caín, Caín presentó una ofrenda, la Biblia lo dice, que se llama minja. Diga conmigo minja. Minja. Así como mija, pero con N en medio, minja. Y el minja era el acompañamiento ya cuando se regulan los sacrificios. Por eso es que hay que leer toda la Biblia. En Levítico es el libro más bello que hay, hermanos. Y usted debiera leer Levítico viendo a Jesús en cada letra de Levítico, porque todas las ofrendas de él están hablando. Y entonces la minja se conoce como la ofrenda vegetal, es la ofrenda que acompañaba a los sacrificios de reconciliación. Pero era como un acompañamiento. Y aquí vemos la actitud de Caín. Sin embargo, lo que presenta Abel eran las primicias de crías que se usaban para las ofrendas, otras dos ofrendas, la olá, diga conmigo olá, y la jatá. Y la olá es la ofrenda que se quemaba toda y que ascendía toda, que lo traducen como holocausto, y la jatá era la ofrenda por el pecado. Y estas dos ofrendas representaban el paso más importante en la reconciliación. ¿Qué está diciendo Caín? Caín está diciendo: yo no estoy tan mal, voy a dar algo. ¿Qué está diciendo Abel? Abel está diciendo: yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito conectarme con Dios, yo necesito estar pegado de Dios, yo no puedo continuar con mi pecado, yo entiendo que soy pecador, pero esta condición me tiene mal. ¿Y qué entendemos tras bastidores? Que Abel, era hijo y Caín no tanto, hablando de Dios, que la salvación vendría por Abel. Por eso es que cuando después él muere o lo matan, sus padres se preocupan tanto que dicen: ¿qué vamos a hacer ahora? Y por eso Dios les da un tercer hijo que se llamó Shet. Pura mala palabra en inglés, ¿verdad? Pero así se llamó en la Biblia. Casi. Lo que quiero decir es que, y esto es muy importante y quiero que se lo grabe en su corazón, por favor. Diezmar u ofrendar no te salva, pero los salvos diezman y ofrendan. Lo voy a repetir. Diezmar y ofrendar no te van a generar un mérito para que seas salvo. Pero si tú eres salvo, quieres ser y quieres agradar al Padre,
al dueño de todas las cosas. Y por ende, vas a querer cumplir con ese mandamiento. Y usted tiene que permitir que eso baje en su corazón. Porque si a ti te nace y para ti es un deleite, eso es una evidencia de que eres un hijo. Si a ti te cuesta y de todos modos lo haces, sigue siendo evidencia que eres hijo. Pero si tú te rehusas por todas las demás razones que pueden haber, porque el pastor se lo pepena, porque los evangélicos solo pisto, ahí dejémoslo. No se enoje. Los hijos de Dios son dadores. Los hijos de Dios son dadores. Los hijos de Dios han conectado que el hecho de ser hijos los pone en una posición de justicia y deben de vivir dentro de ella. Los codos en Guatemala y en el mundo, creo que ser codo es un lenguaje mundial. Pues los codos, vamos a orar por ellos, no quiero decir nada más. ¿Qué son las dádivas de misericordia entonces? ¿Qué son las dádivas de misericordia? Y todavía me falta hablar del memorial, quiero reaterrizar ahí. ¿Qué son las dádivas de misericordia? En hebreo esto se dice tzedakah. Diga conmigo, tzedakah. Muy bien. En el siglo I y en toda la escritura, las dádivas de misericordia eran los diezmos, las dádivas para la predicación de la palabra, sostenimiento de la sinagoga, de la iglesia, y los pobres. Ellos, el fariseísmo empieza a predicar esto unos 150 años antes de Jesús, y entonces ellos ven una corrupción en el templo tal que dicen, no, traiga esto acá. Pero de todas maneras, todavía había un fuerte rubro de gente que cumplía la palabra de Dios llevando los diezmos al templo corrupto de Jerusalén, del segundo templo, incluso en la época de Jesús. Y entonces esto se usaba para tres cosas. En primer lugar, para que los sacerdotes vivieran de ello y que vivieran bien. En segundo lugar, para todo lo que tenía que ver con que el templo estuviera bien. Por ejemplo, en invierno, en esta latitud, a veces nevaba. Y entonces tomaban de los recursos del templo, y el templo tenía un piso de mármol, tomaban de los recursos y compraban sal. La sal era muy comparable al oro en ese entonces, y la tiraban al piso para que la gente que iba a adorar al Señor no se resbalara. La sal tiene un componente químico que yo no mucho entiendo, que hace que algo que se congela, por ejemplo en invierno, que podría ser nieve o hielo, no se congele y entonces se vuelva menos resbaloso. La sal era tan valiosa que la palabra salario, ¿de dónde cree que viene? Porque pagaban con sal. Y la tercera cosa para lo que la usaban era para el sostenimiento de los pobres. ¿Se acuerda de la viuda que mencioné al principio, aquella que puso a los 2 blancas? Los 2 blancas era la ración que el templo le daba a esa viuda a diario. Es decir, muchas viudas en Jerusalén vivían de esto. Cuando ella da esa ofrenda, ella dio la porción de un día. No dio todo lo que tenía, dio todo lo que tenía para ese día porque era la ración que el templo le daba a diario. Cuando nosotros vemos la sinagoga mesiánica, la sinagoga de Cristo, la sinagoga que empieza donde Pedro y ellos empiezan, ese es el modelo que ellos toman. Por eso vemos en Hechos 5 que la gente venía y vendía lo que tenían, porque ahora ellos estaban haciendo una labor de bendecir a los pobres y de que los apóstoles pudieran enfocarse en el estudiar de la palabra del Señor.
Esto se ve sobre todo en el capítulo 6, cuando Pedro dice, no es bueno que nosotros atendamos las mesas y dejemos de estudiar, sino tienen toda una dinámica para suplir las necesidades de las viudas de la iglesia, de los pobres de la iglesia. Y entonces aquí es donde podemos entender versículos como Hechos 4:32, que dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Versículo 33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, y no había necesitados entre ellos, porque todos los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles, versículo 35, para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y entonces lo que se empezó a armar en cada sinagoga del primer siglo, en la sinagoga de Éfeso, en la sinagoga de donde Pablo escribió a los corintios, era precisamente esto: se colectaba, una parte se mandaba a Jerusalén, pero otra parte servía para el ministro de ahí, y otra parte servía para que si había algún necesitado en la congregación, se le ayudara. Los diezmos y las ofrendas, claro, se pueden prestar a los abusos, por supuesto. Y Dios tendrá que tratar con aquellos que los recibimos, incluido yo, si los usamos mal. Pero eso no exime a los hijos de dar. Entonces, cuando Cornelio empieza a dar, él no está poniendo en problemas a Dios que luego Dios va a tener que devolverle 10 veces más o 1000 veces más. Y he de decir, Dios lo hace, pero esa no es la razón para darlo. Cuando Cornelio empieza a dar, él está cumpliendo la palabra que Jesús dijo: no se hagan tesoros aquí, señores, hágaselos en el cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Para usted y para mí es bien simple y bien sencillo. Hermanos, la retribución no la vamos a ver aquí en la tierra. La retribución de cualquier acto de justicia, que es lo que quiere decir tzedaká, la retribución de los diezmos, de las ofrendas, no la vamos a ver aquí en la tierra. La retribución de guardar el día del Señor, la retribución de guardar un tiempo para el Señor, no lo vamos a ver aquí en la tierra. La retribución de comer como Dios dice, la retribución de orar, la retribución de no robar, la retribución de honrar padre y madre, no la vas a ver en la tierra, hermano. Hay un mundo nuevo que viene. Estás acumulando un gran capital en el cielo cuando obras en justicia. Pero aquí vas a vivir de los intereses y Dios lo va a pagar bien. Eso significa hacer memoria. Dios empezó a ver, este hombre ya tiene el suficiente interés. Dios se lo pidió por medio de los fariseos, por medio de personas que quizás tenían una motivación incorrecta, y por eso cada vez que un siervo de Dios en cualquier lugar del mundo se para a pedir diezmos y ofrendas, está haciendo una obra que Dios le encomendó. Aunque lo hagan mal, aunque lo hagan por fines malos, aunque lo perviertan, hagan lo que hagan, esa responsabilidad la llevará cada siervo de Dios que lo pide delante de Dios, y Dios los juzgará. Pero te está haciendo a ti un favor para que tú puedas acumular tesoros en el cielo. Y es voz de Dios, aunque sea un atarantado como yo, es la voz de Dios diciéndote: los diezmos y las ofrendas, la tzedaká, es una bendición para usted. Es un privilegio para usted. Está acumulando tesoros en los cielos. Y no lo puedo enfatizar suficientemente.
Porque lo que está más claro que nada es que los humanos que lo pedimos somos humanos falibles que nos equivocamos. Y por supuesto que va a haber mucho abuso, pero de todas maneras que sepa usted que viene de Dios. Y que cada hombre, pastor que se para y los pide con este entendimiento, lo está haciendo para bendición de ustedes, para que ustedes tengan la posibilidad de acumular tesoros en los cielos. ¿Qué van a hacer los hombres con ello? Bueno, ¿qué hacemos en esta iglesia? Por supuesto, vivimos de ello, los que estudiamos, los que hay una dinámica, tenemos por supuesto, nosotros tenemos una contabilidad formal, entra, se deposita una cuenta de cheques, tenemos un manejo, por supuesto, pero también cuidamos de las necesidades de los nuestros. En esta iglesia nosotros ya conectamos que eso también es para cuidar de las necesidades de los nuestros. Y si usted tiene una necesidad, hermano, hable, porque nosotros estamos para cuidarnos. Pero si la necesidad es de alguien, déjelo a nuestra discreción. Déjelo a nuestra discreción, porque ahí no estamos obligados. Nosotros queremos responsabilizarnos de aquellos que alaban y adoran al Señor con nosotros aquí. Por eso es cuidar de esta comunidad, de esta comunión. Y entonces, durante mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, Dios estuvo por medio de los fariseos, pidiéndole a ellos: mira, enséñenle a Cornelio. Y Cornelio empezó a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo quería salvar, porque Dios quería llevarlo a hacer tesoros en los cielos. No porque luego se parara y decir: bueno, Señor, yo te di tanto, me debes tanto. No se trata de eso. Y no porque, y hoy, y he de decirlo, mucha de la predicación del evangelio y la prosperidad está empañada, está ensuciada por un deseo de despertar en ti, hermano. Si tú das, el Señor te va a bendecir, te va a bendecir, y hay mucha enseñanza, pero eso no es el fin. Ese no es el fin, hermano. El fin es hacer tesoros en los cielos. Yo te lo tengo que decir. A lo mejor un diezmo que des, una ofrenda que des, nunca veas el retorno aquí en el cielo, en la tierra, perdón, pero vas a tener un tesoro. ¿Y sabes qué? Eso te genera intereses para con Dios. ¿Diezmar y ofrendar es bíblico? Lo es. Por supuesto que lo es. Está escrito. ¿Hay fallas en ello? Hay fallas en ello. Y yo me paro en este púlpito delante de ustedes, gente muy respetable, y delante de esta cámara, para decir: eso es bíblico, hagámoslo. Los motivo a hacerlo, motivo a conectar que los hijos, y con esta me despido, dijo el mariachi: diezmar y ofrendar no te salva, no te salva. La salvación es por gracia. Pero los salvos, los verdaderamente salvos, diezman y ofrendan. Cerremos los ojos, por favor. Escuchábamos con mi esposa un estudio esta mañana y decía que hoy en día la gente sale muy confortable, decía él, de las iglesias, porque los mensajes que se dan casi que son para acomodarlos. Pero si contrastamos eso con Jesús, decía, cuando la gente oía a Jesús, lloraban y salían incómodos y salían protestando. Y yo pensaba en eso mientras venía para acá, mientras el resto de la mañana yo pensaba en eso. ¿Cuál es mi papel? ¿Que usted se sienta rico o que usted escuche la verdad? Pero la verdad le va a hacer libre, pero es incómoda. La verdad es incómoda. La verdad es incómoda. Cierra sus ojos un momento, por favor. Y vamos a estar delante del Señor como siempre lo estamos. Y vamos a hacer una meditación. Vamos a hacer una meditación esta mañana. Yo quiero invitarle
a evaluarse. ¿Cómo está usted en este rubro? ¿Cómo está usted en este rubro? Eso es lo que quiero invitar para que usted se evalúe esta mañana. Si usted es de Visión de Femisco, sus diezmos y ofrendas pertenecen aquí. Pero si usted es de otra iglesia, sus diezmos y ofrendas pertenecen a la iglesia de donde usted es. Pastor, no me alcanza. Una persona me llamó el lunes. Mire, me dijo, a mí Dios me reveló que primero es Dios. Y yo, aunque no coma, lo primero que tengo en mi presupuesto es mi diezmo. Así me dijo. Me impactó eso. Eso me impactó. He intentado ser lo más claro que puedo hacer, con mucho amor. Yo quiero invitarle a usted a reflexionar cómo está usted en este rubro. Y a ustedes, mis amigos virtuales, antes de que despidamos la transmisión, yo quiero invitarles de la misma manera a hacer dos cosas. En primer lugar, a evaluarse. A evaluarse. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Salmo. Y también Hebreos lo repite. Si Dios te está hablando hoy, solo hay una cosa por hacer, y es ser obediente. Si Dios no te habló hoy, apaga, vete, borra este video. Pero si Dios te habló hoy, es importante que tú lo escuches, lo atiendas y hagas ajuste. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si tú no conoces a Jesús en tu corazón y Dios te ha despertado, Dios te ha ido despertando poco a poco, y hoy sientes el deseo de decir: Señor, entra en mi corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, Señor, yo quiero reconocer esta mañana que Jesús es Dios, que Él vino en carne, que Él me amó de tal manera que se dio a sí mismo, y que en el madero Él murió, pero que también resucitó 3 días después. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, por favor, contáctanos. Por favor, llámanos. Por cada uno de los que son hijos y están teniendo dificultad con este mandamiento, yo oro para que la palabra del Señor te convenza. Yo oro para que mientras tú te debatas en tus pensamientos, Dios haga la obra que tiene que hacer en tu vida, para que Él te guarde, para que Él te bendiga. El Señor te seguirá prosperando, el Señor te seguirá proveyendo. Dios no va a impedirte que comas. Dios no lo va a hacer. Dios es misericordioso, es bueno. Esta no es una charla de manipulación y hacerte sentir mal. Dios te va a seguir prosperando. Dios te va a seguir permitiendo que el sol salga. Pero yo te invito a ponerte a cuentas con Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.